una de las cosas que nosotros siempre decimos que nos parece interesante, que nos sirve a todos, es justamente si vas a llegar a un nuevo club, llevar una marca debajo del brazo, como nuevo sponsor o como posible sponsor. Lo más importante es darle herramientas a los jugadores para que se sientan más seguros. Nosotros veíamos jugadores que le iban a hacer una entrevista después de un partido y no sabían cómo actuar, cómo reaccionar. Cuando tú capacitas a un jugador y lo haces sentir más seguro, le das algunas herramientas, todo cambia. ¿Cómo estás, William? Bueno, muchas gracias por estar en Boca Podcast, te agradezco. La primera pregunta que tengo es, ¿qué funciones cumple un socio dentro de una agencia deportiva? Bueno, ante todo, gracias Máximo por la entrevista y por el espacio. Varía mucho, depende de la estructura, depende del tiempo, depende del presupuesto. Yo siento que hablando más en mi caso o en nuestro caso, nosotros somos una agencia que empezó desde cero. Es más, no empezamos trabajando con jugadores, empezamos trabajando en la parte de marketing y comunicación para jugadores y clubes. Ese proyecto empezó 2017 aproximadamente en Venezuela. Tengo uno de mis socios que está allá. Y en este caso, bueno, la agencia lo que hacía era trabajar con agencias de futbolistas, trabajar con futbolistas directamente y trabajar también con clubes. ¿Qué hacíamos? Con los futbolistas directamente asesoría en cuanto a cómo mejorar su comunicación, tema de redes sociales, tema también de entrevistas, todo ese tipo de cosas. Manejábamos las redes sociales de los futbolistas. En el tema de los clubes, darles como un marco también para capacitar a los jugadores que tengan en plantilla, justamente para darle mayores herramientas, porque sabemos que en este momento todo se graba, todo se tiene en cuanto a contenido y todo lo que puede decir tu jugador, a ti como club te incluye. Entonces, en ese sentido también hacíamos ese tipo de asesoría. Y en el tema de las agencias era un poquito más amplio. Nos encargábamos de todo lo que tiene que ver con la recolección de material de los jugadores, hacerle su video, hacer todo lo que tiene que ver con material para redes sociales. No sé, un jugador esta semana o esa semana cuando trabajábamos jugaba doble competición, por darte un ejemplo. Recopilábamos los videos, hacíamos un resumen y eso lo íbamos moviendo todo en redes sociales. Sobre todo para generar un contexto al jugador que lleva a la agencia para mejorar y bueno, tener esa exposición que se requiere. Una de las cosas que nosotros vimos en esa primera etapa es la importancia justamente de cómo tú puedes cubrir y generarle herramientas a los jugadores desde ese punto de vista. Ellos van aprendiendo, son muy receptivos la mayoría, y bueno, las agencias que son inteligentes saben que hay que invertir en ese sentido. Así que creo que no estoy respondiendo a tu pregunta. Para ir un poquito más al caso, en este caso nosotros empezamos con esa estructura, luego durante el proceso fuimos mutando. Parte de la agencia que se llevaba todo lo que tiene que ver con comunicación y marketing empezó a trabajar con una federación de manera exclusiva, entonces se tuvo que dejar todo lo que veníamos trabajando con clubes y jugadores, sino nada más trabajar con esa federación. Y bueno, ahí yo empecé a trabajar la parte de scouting y todo lo que fue desenvolviéndose en cuanto a tema de intermediaciones, tema de negociaciones entre clubes y jugadores. Entonces, bueno, fue como un punto de quiebre, por decirlo así, porque al tener la exclusividad, todo lo que tiene que ver con marketing y comunicación con la federación, nosotros queríamos seguir creciendo y haciendo cosas. Yo me enfocaba más en la parte de scouting, en la parte de lo que vengo haciendo, intermediación y negociación. Y bueno, eso sigue en pie, sigue funcionando la parte de comunicación y marketing. Y bueno, yo estoy ahorita en la parte de relacionamiento con los clubes y jugadores. Tenía primero una pregunta de lo que decías en cuanto claro. a que vieron ahí un buen negocio en Sí. cuanto a la mejora de ayudar a orientar al jugador en su comunicación, Sí. que hoy en día encima es muy visible, se le da mucha visibilidad, incluso un chico que recién debuta ya tiene totalmente mucha visualización. ¿Cuáles vieron que o cuáles viste vos que eran los mayores errores que cometían los jugadores? ¿Dónde vieron que se podía ajustar? Mira, es interesante también ubicarnos en cómo funciona cada uno de los mercados. Si tú haces una comparación entre Argentina y Venezuela, hay una diferencia importante en muchos sentidos. Nivel de estructura en cuanto a la liga, nivel de estructura en cuanto a la federación, nivel de estructura también de cómo trabajan los clubes con sus jugadores. En ese sentido, Venezuela es como un contexto, obviamente se ha mejorado desde ese momento que nosotros empezamos hasta ahora,
pero era un contexto bastante nuevo el que una agencia realmente invirtiese en capacitar a sus jugadores, lo mismo los clubes. Entonces, de acuerdo a tu pregunta, creo que lo más importante es darle herramientas a los jugadores para que se sientan más seguros. Nosotros veíamos jugadores que le iban a hacer una entrevista después de un partido y no sabían cómo actuar, cómo reaccionar. Cuando tú capacitas a un jugador y lo haces sentir más seguro, le das algunas herramientas, todo cambia. Y sobre todo vimos que una buena declaración te puede abrir puertas a otras cosas. Eh, Muchas veces se prioriza de cómo se viste el jugador, de cómo habla el jugador, de cómo comunica el jugador, qué comunica el jugador, no solo con sus palabras, sino con su forma de ser. Y esto definitivamente pesa muchísimo a la hora de poder tener la oportunidad de un fichaje, sobre todo Europa. ¿Por qué te lo comento? Nosotros hemos trabajado con talento muy bueno, pero capaz con un contexto no tan bueno en cuanto a cómo se expresan, cómo se comportan, cómo se muestran en la vida pública. Entonces, bueno, en ese sentido creo que darle esa herramienta a los jugadores les dio mayores posibilidades de poder aspirar a otro tipo de mercado. Y definitivamente, bueno, como te comentaba, en Argentina se viene trabajando de una manera, sobre todo clubes que son mucho más serios, le dan esa herramienta directamente a los jugadores. El club muy serio y muy consciente cuida al jugador porque sabe que todo lo que da el jugador va a enfocarse directamente también en el club. Entonces, de acuerdo a lo que tú me preguntas, yo creo que va mucho en darle herramientas al jugador para que pueda mejorar su carrera. Nosotros cuando nos sentamos con directores deportivos, estudian absolutamente todo en cuanto al jugador. Puede ser un crack, puede ser un jugador que te marca un montón de goles, pero si no tiene un comportamiento y no tiene un contexto adecuado para que ellos lo puedan tomar e invertir en ese jugador, pueden que no lo tomen por también ese punto. Perfecto, muy interesante y eh, también supongo que les ha pasado ejemplos de jugadores que todavía no habían explotado su potencial, pero el contexto acompañaba, por ejemplo, también. O sea, el contrario, digamos. Mira, Sudamérica es un continente bastante particular. Te puedo decir que sí, obviamente, pero también vuelvo a lo mismo, lo hablo a nivel regional y no por país. Creo que la mayoría de los chicos que juegan al fútbol vienen de lugares pobres, precarios, con pocas herramientas. En ese sentido, ahí es donde nosotros normalmente brindábamos un apoyo, porque realmente lo necesitaban, pero también hay otros casos de chicos, en este caso, que venían de una familia capaz que le pudo dar mucho más recursos, educación, un contexto de apoyo también, y definitivamente, ¿sabes? Capaz esa posibilidad que les brindaban sus familias y sus contextos le daba la posibilidad de tener muchas más oportunidades, dejando capaz un poco a un lado la parte futbolística. Así que sí, obviamente desde los dos lados se puede apreciar y, y no necesariamente, vuelvo a este punto, una familia que tenga una buena contención, el jugador lo va a transitar de una manera lineal. O sea, no es una cosa que si esto funciona como fórmula para esta persona, para este jugador, va a funcionar para el otro. Hemos visto casos directos que vemos que la familia está bien en cuanto a estructura, pero bueno, el jugador tiene diferentes situaciones o diferentes cosas que mejorar a nivel de cómo manejar la presión, de cómo manejar ese boom que viven de un día para otro en cuanto a salario, en cuanto a exposición. Entonces yo lo vería mucho de manera particular, pero definitivamente en Sudamérica o en Latinoamérica en sí, lo vemos a nivel regional como un patrón de que definitivamente las posibilidades de los chicos que normalmente llegan a jugar en divisiones juveniles y pasan a primera son reducidas a nivel económico. En cuanto a la intermediación Sí. que vos trabajás entre el jugador y los clubes, Sí. muchas veces ahí no se llega a... O sea, el deseo del jugador no es el mismo que el deseo del club. Sí. Vos en el medio, ¿cómo haces para que esas dos líneas se lleguen a cruzar o concordar? Wow, una buena pregunta. Te diría que eso es de manera muy individual. O sea, yo creo que uno debe ser muy transparente en ese sentido. Hay veces que tú tienes mejor relación con el club, hay veces que tienes una relación mucho más directa y mucho más fluida con el jugador y su agente. Y en ese sentido yo creo que en este caso el jugador siempre tiene que estar de acuerdo. O sea, capaz hay muchos casos que el jugador está de acuerdo, la gente no está de acuerdo
y el club está de acuerdo y la negociación se lleva. Hay otros momentos en los cuales hay agentes que capaz no se manejan de la mejor manera y no le dan toda la información al jugador, sino que apuntan a que la negociación se dé porque capaz tienen una buena comisión o les conviene por algún lado que se lleve a cabo. Y yo creo que eso es súper contraproducente porque nosotros como, y te voy a hablar mucho a nivel personal, apunto mucho a lo que, a lo que son los procesos y sobre todo mirar un poco más allá. O sea, el cerrar una negociación ahorita está buenísimo y todos apuntamos a eso, pero también es cómo es el después y cómo es el futuro. Si tú tienes si, por lo menos nosotros hacemos muchísimo, pero muchísimo hincapié en el tema del scouting. Cuando nosotros realizamos una recomendación a un club es porque lo hemos estudiado a nivel técnico, táctico, físico, a nivel psicológico, a nivel contexto. ¿Dónde voy con esta idea? Eh, Cuando nosotros damos una recomendación a un club es porque realmente creemos que ese proyecto es a largo plazo y no es nada más un fichaje de momento que vamos a cobrar una comisión y se termina la relación. Porque al final lo que a nosotros nos mantiene en el mercado es ser asertivos a la hora de poder dar una recomendación. Y eso también va de la mano con el jugador, porque si tú le dices al jugador, mira, estas son las condiciones, este es el país a donde vas a jugar, esta es la liga y esto, todas las herramientas que necesitas saber para tomar la decisión, definitivamente también vas a tener la oportunidad de acertar con el jugador y que ese jugador confíe en ti en una posible negociación a futuro. Y algo que está bueno de Sí. este, me gusta ahondar en este proceso para ver primero las capacidades del jugador y ver si puede encajar en algún club y en un determinado club. Bien. Me gusta que es un proceso que parte de algo muy orgánico, que nos pasa a todos al ver fútbol, que es, che, este jugador tiene algo. Sí. A partir de ese primer ojo, quiero que expliques un poco qué proceso sigue, porque ahí ya es un seguimiento mucho más complejo. Sí, es mucho de detalle. Nosotros hay que tener en cuenta que cada liga, hasta te puedo decir, cada equipo tiene un análisis muy particular. Cada equipo tiene su departamento de scouting, tiene su metodología y busca también, o la mayoría buscan un ADN específico para sus equipos. ¿A dónde voy con esto? De acuerdo a tu pregunta, nosotros nos fijamos mucho en eso. ¿Sabes? El club y el jugador encajan, a primera vista sí encajan. La necesidad del club se puede cubrir con la característica de este jugador, sí se puede. El presupuesto, en este caso, es adecuado a la hora de proponer un jugador, sí se puede, porque hay muchas veces que tenemos jugadores que encajan perfecto, pero capaz el presupuesto del club no encaja con lo que quiere el jugador o lo que quiere el club. Entonces, en ese sentido, es más o menos ver cómo ese parámetro inicialmente y después ver muchos partidos del jugador. Y tratar de verlo en diferentes contextos. Por lo menos en Venezuela nos pasa mucho de que para nosotros es un parámetro de cómo ese jugador compite en una competición internacional. Sabemos que capaz en el torneo local es un nivel un poco más bajo, pero ya a nivel local tú ves, bueno, este jugador tiene capacidades de, como está compitiendo en Sudamericano o en Libertadores y lo está haciendo bien, de ir a una liga con un ritmo más alto, que exige un estado físico mucho más importante. Entonces, bueno, en ese sentido ya empezamos de acuerdo a etapas. La primera es un poco más superficial, la segunda es más probar al jugador y analizarlo en diferentes contextos, como te digo, sea torneo local, sea a nivel de selección, sea a nivel de competición internacional con su club, y luego, bueno, ya empezar a ver las partes o las características técnicas y tácticas. Es decir, ellos están buscando, un ejemplo, un extremo por derecha, pero que tenga mucho juego interno. Entonces, bueno, en ese sentido nosotros apuntamos sí o sí o le damos prioridad a un extremo que sea zurdo para que tenga una asociación interesante por adentro y que capaz pueda tener diagonales interesantes y pegarle el arco desde ahí. Entonces, bueno, vamos ahí asociando las opciones. Nosotros normalmente a los clubes cuando nos hacen una petición presentamos mínimo 3 opciones. Obviamente esas opciones tienen como puntos relevantes y siempre vamos a tener uno como favorito que creemos que va a ser el más adecuado, pero también, como te digo, ya cuando nosotros pasamos una recomendación pasa por parte del club de analizar y ver qué quieren, qué buscan y si es justamente lo que están ubicando. Pero esto es mucho de ver muchos partidos, nosotros vamos mucho a la cancha porque es diferente verlo en televisión, es diferente verlo por Wisecout
y es diferente verlo en vivo. Y nos enfocamos mucho también en tratar de generar algún tipo de cercanía con los familiares del jugador, o si no, preguntar a personas que estén dentro de su contexto, porque no nos interesa un jugador que capaz lo podamos ofrecer, que se haga el fichaje y que esté regresando 6 meses después, porque al final lo que buscamos es que sea sustentable, y lo sustentable se busca mucho en si el chico mentalmente creemos que está capacitado para dejar a su familia, irse a vivir a un país en donde el invierno dura 8 o 9 meses, en competir a un nivel mucho más exigente, en tener la disciplina de capaz no tener el estado físico adecuado en cuanto a la parte aeróbica como la parte de desarrollo de masa muscular en ese momento, pero sí comprometerse a llevar un plan para nivelarse. Pero son varias cosas que hay que analizar en ese sentido, y mucho tiene que ver lo que tú vas palpando en cuanto a conocer al chico, en cuanto a ver cómo actúa, en cuanto a ver quién lo acompaña, cómo se mueven con su contexto. Y después supongo que también hay factores, una vez se da un fichaje, primero me interesa saber si hacen un seguimiento para ver, por una cuestión de presión, Sí. y también que una vez se realiza el fichaje ya entran factores también incontrolables o no, que, que puedan generar que al final, por un debut que tuvo unos primeros contactos que fueron negativos, ya Sí. perdió confianza, y esas cosas son difíciles de controlar, ¿o no? Te entiendo, y totalmente. Yo creo que esto entra dentro del juego. Nosotros hemos tenido recomendaciones y hemos estado en transferencias que creemos que el chico le va a ir excelente y no sucede, pero yo siento que eso también va en cuanto a la capacidad del departamento de scouting del club, y que tanta experiencia haya, porque se sabe que cualquier jugador en el cual un club invierta dinero para llevárselo, puede pasar diferentes factores que ese fichaje no sea y no genere los resultados que ellos están buscando. Volvemos al mismo punto, son muchas veces chicos muy jóvenes, todos somos seres humanos, y la adaptación, el contexto, el momento, capaz hay cosas que al club, a nosotros, hasta la familia se le va de las manos. O sea, un chico que capaz se deprime por una ruptura con su pareja y no sabe cómo manejarlo, y eso siempre va a influir en el campo. Nosotros tenemos muy en cuenta en este caso que, que eso puede pasar, y ya también lo vemos como el nivel de madurez del departamento y del club, de cómo ellos lo evalúan. O sea, esto no es cuestión de señalar quién tuvo la culpa. Cuando tú hiciste una evaluación, tú estuviste de acuerdo en llevar ese jugador, nosotros hicimos una recomendación, hicimos un informe, hicimos todo lo que tiene que hacerse como intermediación para que esto se genere, y bueno, todo puede pasar, pero sí, obviamente, y creo que no va a ser ni la primera ni la última vez que esto va a seguir sucediendo, porque son seres humanos los que están detrás de la pelota, y que bueno, juegan en equipo también, tema de adaptación al plantel, idiomas, muchas cosas. Pasa hoy en día en Sudamérica que quizás un chico le va muy bien en pocos partidos, Sí. y ya empieza a recibir ofertas con mucha cantidad de dinero de Sí. clubes importantes. También eso, cómo se acompaña la cabeza de los jugadores más jóvenes que quizás no son tan conscientes del contexto. Es una buena pregunta, y nosotros apuntamos mucho y siempre hacemos la recomendación de tener, primero ver en qué club están. Hay clubes que tienen un departamento de psicología deportiva espectacular, que tú puedes tener la confianza de que si el chico hace caso o lo necesita, porque digo hace caso o lo necesita, a veces que tú tienes que aconsejarlo, o los agentes aconsejan al chico que vaya al departamento de psicología. Hay otros chicos que son capaz más conscientes y sienten que necesitan ayuda para manejar todos los cambios que están generándose, y van directamente. Pero yo creo que la parte psicológica es, hasta te puedo decir, la más fundamental. Nosotros hemos visto a chicos que en cuanto a talento, de parte física, técnica, táctica, son impecables, y su cabeza no estaba preparada para todas las cosas que surgen. Y es lo que tú dices, estás en un club grande, River, Boca, San Lorenzo, Racing, y el cambio es muy abrupto. Empiezas capaz a tener dinero, y antes, hace una semana, no tenías ni cómo agarrar el colectivo, de repente tienes un carro nuevo, de repente se te acerca gente nueva. Eso yo creo que es una de las claves para realmente tener éxito, sobre todo a futuro. Porque seguramente ese chico o esos chicos, si son muy buenos, van a tener la posibilidad de que los muevan o los vendan a otro equipo.
pero después, ¿qué pasa? O sea, tú firmas ese contrato y después tú tienes una carrera de más o menos 12, 13 años y tienes que convivir con un montón de cambios, tienes que convivir con un montón de situaciones que le pasan a todos los seres humanos, más sumado el tema presión, el tema resultado, el tema físico también, porque van pasando los años y tu físico va cambiando. Obviamente, si tú eres un jugador inteligente y vas adquiriendo herramientas de cómo entender el juego, eso se va equilibrando. Es decir, capaz no corres igual, pero corres menos, pero de una manera más inteligente. Entonces, bueno, en ese proceso yo creo que vuelvo a lo mismo, son seres humanos y la parte psicológica para mí es fundamental. Y sobre todo una de las cosas que yo siempre hago la recomendación a colegas es que realmente se le preste atención a cada uno de los jugadores que se llevan. Hay agencias que son muy grandes, que tienen un montón de jugadores que a nivel comercial y de negocio hacen plata y van a seguir haciendo un montón de plata, pero bueno, por lo menos para nosotros y para mí es importante también la parte humana y vuelvo a lo mismo, la parte sustentable, de realmente brindarle una atención a cada uno de los chicos eh, adultos, porque muchas veces también trabajas con personas de 29, 30, 31 que son mucho más grandes, que eso no quiere decir que no necesiten un apoyo, que no necesiten una ayuda, que no necesiten que realmente estés para soportar. Y con respecto a la visión que hay, sobre todo en Argentina, Sí. está bastante mal visto a veces el rol de la gente, Uh-huh. porque bueno, quizás se rompe relación con el club Sí. o se van libres. ¿Qué opinas de esas cosas que pueden suceder Uh-huh. y cómo se pueden evitar o cómo hacer para, siendo agente y también teniendo que buscar algo que a uno le favorezca, Sí. lograr hacer algo que sea favorable tanto para uno como para el club también? Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que la profesión de agente está como mal vista. Yo vengo desde el lado del scouting hasta llegar a ser agente, entonces también me tocó muchas veces tener que trabajar o dar alguna recomendación a un agente y capaz el agente no estaba capacitado para hacer muchas cosas. Y no se trata nada más del tema de la experiencia. Capaz hay un montón de agentes que han hecho un montón de dinero, un montón de transacciones espectaculares y todo eso, pero yo siento que se trata mucho del tema de la capacitación en diferentes áreas, porque tienes que moverte en muchas áreas para realmente ser eficiente. Eh, hablando, hablando sobre este tema y dando como un despliegue a la idea, por lo menos FIFA, nosotros, luego de 2026, que sacó la licencia general para todos los agentes, nos obliga, para mantener la licencia, a tener una capacitación, a tomar diferentes cursos, que me parece buenísimo, porque me ha tocado trabajar con colegas que capaz no tienen todas las herramientas para realmente ser un agente un poco más integral y más adaptado a estos tiempos. Y yo creo que en este caso esa exigencia está buena, no es suficiente, definitivamente. Por eso yo creo, y de acuerdo a tu pregunta, porque no se me dio la idea, yo creo que en este caso uno tiene que entender cómo son los nuevos mercados. Tú como agente tienes que saber de marketing, tienes que saber de comunicación, tienes que saber de derecho, tienes que saber de un montón de cosas para realmente entender cuál es el contexto que se vive actualmente. Y de acuerdo a lo que tú dices en cuanto al relacionamiento de lo que puede suceder con un chico, con un club y cómo trabajarlo y mantener la armonía en ese sentido, yo creo que es cuestión de ver los casos muy puntuales. Yo entiendo definitivamente que los clubes siempre van a buscar su resguardo y el beneficio propio, es lo normal, obviamente el jugador también. Yo creo que lo más importante es como que tener en una balanza que las dos partes estén en una situación igualitaria y no sea que el jugador, por ser jugador del club, lo vayan a dejar 6 meses o un año sin jugar porque no quiere renovar el contrato. Eso a mí no me parece. También entiendo la parte del club que dice, bueno, yo te formé, yo invertí un montón de dinero en ti para que tú te vayas a ir libre de la noche a la mañana. Yo creo que ahí hay que tener como una mano derecha muy, muy fina y sobre todo ver las situaciones de manera particular porque no me pongo ni del lado del jugador ni me pongo del lado del club. Yo creo que eso depende mucho de cómo se lleva. Hay jugadores que capaz priorizan el tema de salir libre y no les importan los 6 meses o los meses que vayan a estar inactivos. Y yo creo que, y capaz tú haces el análisis y te sientas con el club y te dicen, mira, yo invertí desde los 12 hasta los 21 años y el chico se me quiere ir libre.
oye, yo como persona lógica digo, oye, deberíamos llegar a un acuerdo de que capaz se pueda hacer una renovación con una cifra no tan alta para que el chico pueda salir, pero que sea accesible también para que lo compren y que sea positivo también para ti, para que te quede algún dinero. Es muy Claro, es particular, un tema. definitivamente particular. Sí, cada caso debe ser un mundo 100%. también. Y cada club, cada dirigencia, hay dirigencias o presidencias que son mucho más conscientes, que entienden realmente cómo es el fútbol, cómo es el negocio y entienden también desde un lado humano de que del otro lado está un ser humano. Entonces es mucho más fácil sentarse y verlo desde ese punto de vista. Hay otras que bueno, sí, son más complejas en ese sentido. Claro. Tenía una última pregunta con respecto Sí. a estos casos de clubes que quizás manejan bien los factores relacionados al tema scouting y cuidado del jugador psicológico Ujú. y a tener en cuenta detalles para realizar un fichaje o para que ese fichaje se adapte. ¿Tenés en mente algunos clubes que sentís que lo trabajan bien? Mira, tema scouting, acá en Argentina creo que son pioneros. Sí te digo que hay una diferencia importante entre lo que es Brasil y todos los países del continente. Brasil a nivel tecnológico es muy top. Entonces, cuando tú tienes tecnología, cuando tú tienes profesionales adecuados para desarrollar cada uno de los trabajos, eh, eso te da un plus muy importante. Entonces yo te puedo decir que, no sé, he tenido la oportunidad de ver cómo trabaja por lo menos Cruzeiro, que es que Cruzeiro en este momento capaz no está en los papeles en cuanto a Copa Libertadores constantemente, en Sudamericana a veces compite, pero no está como en las primeras planas como otros clubes brasileños. Y a nivel de tecnología, a nivel de profesionales, a nivel de toma de decisiones y a nivel de desarrollo tecnológico, es brutal. O sea, yo no, en Argentina no he visto algo así, capaz el club que más se le puede acercar es River. Siento que River a nivel macro e integral es el club que mejor viene trabajando, tiene profesionales muy buenos, tú me preguntaste a nivel de psicología deportiva, excelentes, cada una de las áreas están como muy bien cuidadas, entonces bueno, haciendo un paralelismo y como que dejando de manera más evidente la idea, Brasil por lejos en cuanto a scouting, en cuanto a tema medicina, en cuanto a tema a nivel psicológico. Y después, bueno, me gusta mucho cómo trabaja River. Racing siento que viene haciendo las cosas bastante bien. Y bueno, siempre te encuentras casos muy particulares también a nivel sudamericano. El caso Independiente del Valle es Claro, muy top. es terrible. O Sí, sea, sí. a mí me parece que me cuesta encontrar un proyecto que se haya desarrollado tan rápido, de una manera tan positiva. Sí, tan orgánica también. Sí, tener en cuenta que Independiente del Valle encontró el lugar, que es Esmeraldas, el lugar en donde han salido un montón de jugadores importantes, de encontrar de evaluar o de lograr esa amalgama de características importantes que debe tener un jugador. Y bueno, cada región tiene una característica particular, pero fibras rápidas, como los chicos ecuatorianos de selección, que salen de esa zona, chicos con una masa muscular fácil de desarrollar, chicos que se ve que tienen también un desarrollo cognitivo interesante, sobre todo para llevarlos a arroparlos como club y darles herramientas para que se desarrollen mejor. Entonces, bueno, tema de scouting, me parece que Independiente del Valle es un proyecto a nivel latinoamericano en general muy, muy top, y me parece muy interesante cómo lo elaboraron. Bueno, el tema agencia, scouting, muy interesante. Sí, La verdad que se podría hablar de un montón. mucho. Me gusta también, tengo preparadas preguntas, por ejemplo, para la Obvio. intermediación entre clubes y las marcas. Sí. Si bien entiendo que vos no te enfocás directamente en esa labor, ¿cómo funciona? ¿Qué roles hay que cumplir y qué es lo importante? Mira, casualmente lo que vengo haciendo desde hace 2 años ya va muy enfocado justamente en el tema de marcas. Relación con los clubes, relación con los jugadores. Es un departamento que se abrió nuevo en la agencia y yo estoy liderándolo en ese sentido. Mira, una de las cosas que nosotros siempre decimos que nos parece interesante, que nos sirve a todos, es justamente, si vas a llegar a un nuevo club, llevar una marca debajo del brazo, como nuevo sponsor o como posible sponsor. Sea un sponsor técnico, sea un sponsor a nivel general, en lo que sea,
porque eso te da la posibilidad de que el club te vea desde otro lado y también te da la posibilidad de poder avanzar un poco más en cuanto al tema de relacionamiento. El fútbol, desde mi punto de vista, se trata mucho de networking, de cómo te relacionas y de cómo cumples. O sea, es tema palabra y tema de cómo tú vas actuando en cada una de las cosas que vas haciendo es lo más fundamental. Todos nos equivocamos, sin duda, pero sobre todo tema de cumplimiento y palabra es algo que para nosotros es muy importante y en ese sentido debo decir que se cumple también con el tema de las marcas. Eh, en Sudamérica, cuando tú llegas con un sponsor, obviamente los clubes, la mayoría te espera con los brazos abiertos. Hay casos muy particulares de clubes muy grandes que capaz tienen una gama de opciones para elegir qué marca toman para un nuevo contrato, pero la mayoría, si te debo decir, de los clubes están como necesitados de poder tener un apoyo económico y que una marca los pueda acompañar. Entonces, bueno, en ese sentido depende mucho. Normalmente, para darte un poco más de detalle, las marcas firman por un año, capaz por 2 años. Entonces, bueno, cada año el departamento de marketing tiene que estar viendo si le renuevan, si no le renuevan, si no le renuevan, buscar otra opción. Tema también con los sponsors técnicos, que son las marcas que visten a las camisetas, a los equipos, ver si funcionan los acuerdos, ver si se cumple con la calidad, si se cumple con los tiempos. Entonces son varias cosas que hay que hacer. Nosotros en ese sentido tenemos muy buenos clientes en cuanto a marcas a nivel argentino y a nivel latinoamericano y también metiéndonos en la parte de Europa. Y también tenemos muchas marcas interesantes que nos han servido como sponsor técnicos para equipos acá en Argentina y en otras partes de Sudamérica. Y hacen una diferencia importante los clubes a través de acumular marcas, digamos. Depende de qué tipo de marca. Capaz, y no por decir nada negativo, pero capaz tienes marcas que te aportan poco dinero y tienes la camiseta llena de este tipo de marcas y cuando haces un conteo, cuando tienes un presupuesto final, anual, de cuántos invirtieron en estas marcas, perdón, capaz no es tanto. Capaz tienes una marca que te invierte 1 o 2 millones de dólares y es muy fuerte y es muy importante para los clubes. Entonces yo creo que va mucho en cuanto a encontrar el valor del club, lograr plasmar el valor del club y que la marca pueda ver ese valor y sobre todo tener gente capacitada dentro de los departamentos de marketing. ¿Por qué digo esto? Una buena estrategia de marketing para ofrecer, para vender, para poderse acomodar y poder ser flexible a la hora de ofrecerle algo que le interese a una marca, me parece súper importante. Y nos han tocado situaciones o personas que capaz no están tan capacitadas y realmente llevarles una marca importante se le va de las manos. No saben cómo atenderla, no saben qué brindarles, no saben qué ofrecerles, no saben cómo flexibilizar a la hora de una negociación. Entonces, en ese sentido, hemos perdido negocios por llevar una marca importante, un club que capaz no tiene la estructura o la persona que está liderando ese departamento no está capacitada y el negocio se pierde lamentablemente y bueno, es muy triste porque capaz no vas a tener una oportunidad otra vez con esa marca porque ya le quedaste mal. Y el fútbol es un mundo muy chico y todos se conocen, todos se hablan, hay referencias. Entonces, bueno, fallar en ese sentido también es algo negativo y bueno, pasa también. Tenía una pregunta sobre el fan engagement, Sí, que también trabajaste ahí. sí. Eh, Quiero que expliques un poco el concepto y qué es lo importante de eso. Me parece interesante, la verdad. Bien. El fan engagement va muy de la mano en cuanto a cómo generas una sinergia interesante y que tenga una conversión comercial con el fan. Es decir, cuando tú como usuario vas a la cancha, ¿qué experiencia te llevas? Y la experiencia puede ser súper diversa, desde lo más básico de cómo está el club, en cuanto a la silla en la que te vas a sentar, en cuanto a la distribución, en cuanto a cómo ves el partido. Acá por lo menos en Argentina tienes canchas que son un poco incómodas para ver el partido, hay otras que capaz son espectaculares. Y entonces, bueno, ya empezando desde la base, ya tienes una forma de vender mucho mejor. Ahí, que lo hemos podido ver, por lo menos el Estadio de Vélez. El Estadio de Vélez se ve desde todos lados muy bien y te sirve también para tú como club poder comercializarlo como un estadio para hacer eventos. Lo mismo River, que es uno de los estadios más nuevos. Entonces, bueno, para ir un poco más a la idea, el fan engagement va desde ese punto de vista, cuál es la experiencia que se lleva el usuario. Y hay un montón de cosas por hacer. Desde conversiones de manera tecnológica, por lo menos recuerdo un club acá en Argentina que hizo
una jugada comercial bastante interesante de poner un QR en la pantalla, las personas por medio del QR empezaron a interactuar y esa marca lo que se llevó luego de hacer esa inversión es datos. Y esos datos son fundamentales porque esas marcas después de llevarse esos datos hacen conversión, es decir, generan una segmentación, esa segmentación te permite saber qué edades interactuaron, si fueron masculinos, femeninos, si en este caso puedes también tener un target de cuál es la capacidad económica de cada persona y después pues, ya tú cuando tienes esos indicadores que son muy importantes te da la posibilidad de vender de manera más segmentada y más directa. Es decir, bueno, esta persona de 33 años de sexo masculino que normalmente tiene este consumo cada vez que viene a la cancha, nosotros le podemos ofrecer un combo. Si tenemos a Burger King, por ejemplo, como sponsor, o le podemos ofrecer una camiseta de edición especial y tenemos grandes posibilidades de lograr una conversión porque no los compran. Entonces, bueno, va por ahí. Pero para darte un pantallazo es lo mismo. ¿Sabes cuál es la experiencia del público? Y ese público es el que va a regresar, el que te va a volver a comprar, el que se va a sentir en casa cada vez que vaya, el que se va a sentir cómodo a la hora de poder invertir un poquito más en llevarse, no sé, un vaso, una camiseta, algo del club. Entonces, bueno, va por ahí. Y obviamente que también le puedes ofrecer en cuanto a calidad, porque ahí nos ha pasado de tener estadios o clubes que capaz no tienen la estructura para poder generar una venta variada y una venta realmente interesante para que el hincha o el fanático consuma y genere una conversión. Y no sé si en cuanto al tema de estudio, Sí, digamos, ¿qué liga crees que tiene bien trabajado esto, digamos? ok. ¿Y qué ves para mejorar, por ejemplo, el fútbol argentino? Mira, si nos enfocamos acá en Sudamérica, vuelvo a Brasil. Siento que Brasil es muy bueno en ese sentido. Hay que tener en cuenta que Brasil te brinda dos cosas, la parte económica y la parte de estructura. Que capaz Argentina puede tener historia, puede tener en algunos casos estructura, pero capaz la parte económica está un poquito por debajo a nivel Brasil. Siento que Brasil me parece que lo trabaja muy bien. Siento que hay clubes acá en Argentina que lo trabajan muy bien también. Te puedo decir que México es otra liga que también tiene muy buen desarrollo a nivel de fan engagement. Además que México, bueno, también te permite poder tener, capaz en Argentina se complica un poco y en Brasil también, tener a los hinchas en un mismo lugar, que convivan y eso genera bastante flexibilidad a la hora de cómo les vendes y cómo comercializas. Pero en ese sentido sí te diría que las ligas más importantes que veo sería, sí, Brasil, México, Argentina y puedo agregar ahí a Colombia en nivel latinoamericano. Y después, bueno, España, Inglaterra, Alemania me parece que es muy monstruo en cuanto a cómo trabaja el tema del fan engagement. Me parece muy interesante y están siempre a la vanguardia junto a la Premier League de cómo influyen y cómo realmente convierten todas las opciones que tienen como estructura de club. Están sí, todos los estadios llenos, es una Tal cual, locura. tal cual. Eh, Y todo lo que se consume dentro del estadio, que ese es claro, el tema. sí, sí. En Inglaterra es una locura eso, Es una locura. demasiado. Y en Alemania también. Alemania tuve la oportunidad de estar y en varios clubes y me impresionó mucho que capaz clubes pequeños tienen, vuelvo a lo mismo, la creatividad y las personas que están dentro de los departamentos de marketing tienen opciones muy interesantes. No sé, que con un QR en el minuto 15 te dan un descuento de 15%, entonces las personas como que quieren ese descuento interactúan y eso genera, vuelvo a lo mismo, confort por parte de la persona que va y al club le genera datos que le sirven para luego tener, para retener a la marca que tienen actualmente y datos que le sirven luego para decirle, mira lo que nosotros hicimos, mira todos los datos que tenemos y mira cómo convertimos con esta marca, creo que lo podemos hacer también contigo. Entras como en una dinámica comercial bastante interesante haciendo las cosas bien y siendo creativo. ¿El ticketing también va por ese lado, digamos? El ticketing, sí, el ticketing lo puedes ver desde dos lados para hacerlo un poquito, no verlo tan técnico o no mostrarlo tan técnico. El ticketing puede, en un club se maneja de manera interna, es decir, el club asume cómo genera, cómo primero distribuye el estadio, cómo vende cada uno de los lugares que tiene el estadio y de cómo generar el tema de tickets, cuál sería el precio de las entradas, cómo sería la recaudación, cómo sería también la conversión en cuanto a todo lo que genera tema ticketing a nivel general. Hay clubes que lo manejan, como te digo, de manera interna, que es este ejemplo, y hay clubes que los tercerizan.
En este caso hay muchas empresas que se encargan de brindarte este servicio. Es decir, tú lo que haces es, bueno, hay diferentes acuerdos comerciales en ese sentido, pero algo básico es, bueno, yo voy a llevar el ticketing de Caracas Fútbol Club. Entonces, bueno, ellos se encargan de todo lo que tiene que ver de día de partido, de que la persona pueda comprar su ticket, sea de manera digital, sea de manera física, de cómo se distribuye también ese ticket dentro de cada uno de los espacios del estadio, es decir, que se respete el sector, no hay clubes que son más pequeños y en cuanto a estructura es diferente y no sé, no, tú no compras por una silla, tú compras en este caso por estar dentro de un espacio. Entonces, bueno, el ticketing o la empresa de ticketing se encarga de eso. Después hay un arreglo comercial de qué porcentaje te cobra la empresa de ticketing por este servicio y bueno, de ese porcentaje que recauda el club por cada una de las ventas en cuanto a cada uno de los partidos, en cuanto a tema de entrada. Pero para hacer un resumen es, hay clubes que lo manejan de manera interna con una estructura sólida, con un software propio del club y hay otros que contratan una empresa tercerizada. Vos tuviste un trayecto, primero como estudiante de periodismo, Sí, después estudiando comunicación, sí. también un posgrado. Digo, hay mucha gente que a esa edad, como yo, tenía la idea en algún momento de querer trabajar del fútbol, Sí. pero no lo ponía en un imaginario físico, digamos, real. Bien, ok. Vos estuviste en ese momento también, ¿qué consejos das para gente como yo que está estudiando carreras similares? Yo creo que en este caso lo más importante es realmente qué deseas y la vocación. Yo te voy a ser honesto. Hubo momentos en los cuales tuve que trabajar gratis. No recomiendo a nadie que trabaje de manera gratuita. Eso sí lo digo claramente. Yo lo hice. No quiere decir que lo recomiende. Y por otra parte, hubo momentos en los cuales no tenía ni un peso para comer. Así de simple. Entonces yo creo que va mucho desde ese fuego interno y yo por lo menos lo traslado mucho y sonará gracioso, ¿no? Pero tengo mucha relación con mi niño interno. Y mi niño interno, desde que yo tenía 8 años, quería trabajar dentro del fútbol. Obviamente primero ser futbolista como todos, no Claro. puede ser futbolista. En este Sí. caso pasamos allá a trabajar dentro del fútbol. Y siempre ese diálogo para mí es importante. Porque en los momentos difíciles es cuando tú te preguntas realmente por qué hago esto. Porque hay caminos más fáciles. Capaz en su momento cuando no tenía la parte económica de manera tan fluida, en ese sentido para mí era fácil entrar a una empresa que no tenga nada que ver con fútbol, pero que me den un buen salario. Y bueno, yo me mantuve sobre todo enfocado en que quería trabajar dentro del fútbol y sabiendo cuáles son los procesos. Hay momentos en los cuales, repito, capaz no estás haciendo lo que quieres, pero siempre estás preparándote para ese momento. Hay momentos en los cuales estaba trabajando en cualquier cosa que ahora me sirven y ahora en verdad lo veo como algo positivo. Yo tuve que trabajar en marketing, publicidad, no relacionado al deporte, sino tradicional, que cuando tú lo ves en cuanto a proceso dices, oye, Claro. no trabajé en ese momento en el deporte, pero estas herramientas se pueden adaptar perfectamente dentro del deporte. Y mientras que estaba trabajando en esas agencias, yo estaba capacitándome, no sé, haciendo un curso de scouting, haciendo un curso de lo que sea relacionado en el deporte. Entonces, yo creo que no soy quien para dar un consejo. Más que todo, creo que es mostrar mi historia. Y yo creo que va mucho desde entender cuál es tu foco, cuál es tu fuego sagrado, cuál es tu interacción con tu niño interior, que para mí no se equivoca y es el que realmente te guía a la hora de saber qué quieres y qué te gusta, qué te motiva y por dónde tienes que ir. Así que va por ahí, saber que hay veces que vas a tener que trabajar en cosas que no te gustan, que no van relacionadas, pero al final vuelve lo mismo, todo está relacionado. Todo tiene sentido. Porque tú trabajas, no sé, como vendedor, que me tocó trabajar como vendedor. Yo decía, en ese momento, no se me olvida, esto no tiene nada que ver con el fútbol, estoy perdiendo el tiempo, pero después tú lo ves y cómo esa herramienta te suma en un montón de cosas, porque al final dentro del fútbol tú vas a tener que vender. Acá se trata también de cómo el vendedor, por seguir tomando este ejemplo, percibe por dónde puede hacer un ofrecimiento, por cuál puede ser el punto de dolor de la persona a la cual tú tienes que seducir para que una marca venga o para que un jugador pueda ir a un club.
Entonces yo creo que todo suma, pero yo creo que lo más importante es como siempre alimentar y estar siempre alineados de que hay momentos, hay procesos y que esos procesos hay que respetarlos porque la vida varía, fluctúa, y la vida no es lineal y que sobre todo, bueno, que nos guíe ese fuego interior para saber qué realmente queremos y, bueno, ir por eso y ser muy constante. La constancia es muy, muy clave y es lo que te da como ese músculo mental cuando las cosas no salen. Un montón de veces no me salieron las cosas, pero un montón. Y te digo sinceramente, y esto me estoy dando cuenta mientras que estoy hablando contigo, nunca me dije o nunca me realmente sentí esa situación, voy a dejar de intentarlo. Porque yo también lo veo como, nunca me quise imaginar no trabajando dentro del fútbol porque yo siempre he querido ser una persona alegre, estar contenta, estar feliz, estar plena y sé que hacer lo que a ti te gusta es algo súper, súper clave para poder lograr eso. Y ser una persona llena desde ese punto de vista es bueno para ti y es bueno para las personas que te rodean porque comparten con una persona que realmente está viviendo desde su pasión. Muy lindo, muy motivador Gracias. y sí, creo que eso, siento que quizás el camino que va llevando uno lo lleva a hacer distintas cosas, pero que todo tiene sentido. Total, Yo también lo opino de esa manera, más si tenés bastante claras cuáles son tal tus cual. pasiones. Eh, quiero pasar en un momento estuviste en Estados Unidos, Sí, supongo que a las experiencias que referías, muchas están ahí. sí, sin duda. Eh, ¿En qué te ayudó estar en Estados Unidos? ¿Qué experiencias rescatás? Y si lo aconsejás también, aunque creo que fue medio inesperado de tu parte. Eh, lo recomiendo, 100%. O sea, recomiendo siempre animarse a vivir experiencias que te saquen de tu zona de confort. Eh, tuve la oportunidad de estar en diferentes momentos, tuve la oportunidad de vivir diferentes contextos también, diferentes ciudades. En su momento, la primera vez que estuve alrededor de 3 4 meses fue porque mi exnovia era de Estados Unidos. Y bueno, obviamente iba, hacía algunas cosas, aprendía. La primera vez, sinceramente, sabía 3 palabras en inglés y no sabía absolutamente más nada. Capaz a mí me dio la posibilidad de empezar a atreverme, de escuchar, de hablar y bueno, ya fue como mi primer contacto real en el mundo real de, bueno, cómo necesitas comunicarte en otro idioma. Y en cuanto a las experiencias, mira, me tocó trabajar limpiando en hoteles, me tocó trabajar fregando platos, me tocó trabajar arreglando casas, o sea, fue muy, varió Muy mucho, variado. pero vuelvo a lo mismo, ¿sabes? Es como el foco, o sea, yo sabía que eso era un momento, que era parte del proceso, que eso me iba a servir para otras cosas y te sirve un montón para el carácter también, te sirve también para, vuelvo a lo mismo, para darle músculo a tu cabeza, para los momentos que las cosas no salen, tener como esa calma, tener como esa paciencia que es clave, que no soy experto en la paciencia, que lo estoy trabajando, pero de saber que bueno, que la vida fluctúa. O sea, a veces estás arriba, a veces estás abajo, y sobre todo eso te da una posibilidad de tener un punto un poco más zen. O sea, es saber cómo manejarte cuando las cosas están muy bien y también saber cómo manejarte cuando las cosas capaz no están saliendo tan bien. Y eso te da la posibilidad de vivirlo de una manera más tranquila. Que definitivamente hubo momentos súper fuertes, hubo momentos en los cuales me dije, ¿qué hago acá? Que no solo me pasó en Argentina, en Estados Unidos, también me pasó en Argentina. O sea, hubo momentos en los cuales había terminado mi primer posgrado, no se me olvida, y me había quedado sin trabajo y 4 meses después de haber terminado el posgrado estaba trabajando en un restaurante. Y yo me decía mientras que estaba ahí, wow, ¿sabes? Hice todo bien, todo lo que se supone que Claro, era el hacer bien, camino ideal. pero no resultó. Entonces, bueno, yo creo que eso te ayuda mucho a preguntarte, a realmente colocarte con ese ejercicio socrático de hacerte preguntas y que realmente las respuestas sean reales. Y ahí, bueno, seguir apuntando, sabiendo cómo moverte y aprendiendo nuevas herramientas. Yo creo que la vida el regalo más grande, uno de los regalos más grandes que nos da es entrenarnos realmente para vivir de manera positiva y de manera desde el disfrute. Y bueno, yo creo que estos momentos difíciles también te ponen en un momento y te hacen ver una perspectiva diferente para ver cómo poder abarcar las cosas que se ven.
Voy a ir cerrando, pero se me Sí, ocurre otra pregunta. Obviamente que los cursos y el estudio sí. hoy en día, incluso más todavía, son importantísimos para trabajar en el deporte, Ujú, en áreas como scout y, y áreas relacionadas que están creciendo. sí. Más allá de eso, siempre está el factor contactos, que Mm, siempre te dicen, tenés que tener buenos contactos. Yo creo que también es eh, una habilidad de eso, es decir, sin duda. interesar. Eh, ¿Vos sentiste que eso fue importante para tu camino también? Sin duda. Eh, Me recuerdo una conversación con uno de mis mejores amigos que todavía trabajamos juntos en varios proyectos, que justamente nos tocó vivir momentos muy parecidos. Yo llegué a Argentina en 2010, él llegó a Argentina en 2010, 2 semanas antes, él vino de Venezuela, yo vine de Venezuela, no nos conocíamos, veníamos de ciudades diferentes, llegamos a vivir a 2 sitios que eran del mismo dueño, pero quedaban a 2 cuadras de diferencia. Y bueno, en 2010 cuando veías a un venezolano era como que querías hablar con él porque no había ninguno. Era como que, wow, ver 2 personas, en este caso de Venezuela, era como bastante interesante. Y bueno, desarrollamos una muy buena relación. Y recuerdo hace 4 o 5 años que tuvimos una conversación en donde ambos coincidíamos que capaz en donde más fallamos durante nuestras carreras, él también estudió periodismo, después él fue la persona que, porque tiene muchísima habilidad, me parece uno de los mejores en cuanto a tema de desarrollo y ver talento o hacer scouting, me parece muy, muy top. Entonces, bueno, yo creo que una de las cosas que vimos en ese momento, hace, sí, 5 años, fue justamente que nos habíamos equivocado en cómo relacionarnos. O sea, no se trata nada más de los contactos. O sea, tú puedes tener un montón de contactos, pero si no sabes cómo relacionarte, no sabes cómo realmente dar algo de valor para generar interés en esa persona o en esas personas o en ese grupo, creo que es un tema. Y desde ese momento, te digo, para mí esa conversación fue un antes y un después. Ahí yo empecé a, primero, a cualquier lugar social que me invitaban, iba. Yo capaz era como más, Claro, atraído. no sé si la palabra es introvertido o contraído, era más como muy de vivir mis cosas a nivel personal y mis procesos, Claro. porque me enfocaba mucho en lo que quería. Y todavía me pasa, o sea, yo todavía tengo conversaciones con mi novia que si yo tengo un proyecto, yo puedo estar 2 días sin hablar, metido en eso porque me apasiona y me gusta. Antes me pasaba lo mismo, pero también creo que tiene que haber un equilibrio y en ese equilibrio tiene que haber la parte de cómo tú te relacionas, sin duda. Y sobre todo ser una persona auténtica. Yo creo que las personas evidencian eso. Capaz en algún momento te puede servir tener algún tipo de herramienta bueno, que te sirva para alguna negociación. Pero en este caso yo creo que lo más importante es ser auténtico, porque las personas lo perciben. Y vuelvo a lo mismo, al mismo tema, lo sustentable. O sea, capaz tú puedes cerrar una negociación, como te digo, siendo un comunicador increíble, pero yo creo que lo sustentable es justamente cuando tú puedes mostrar realmente quién eres. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que por ahí va la pregunta, creo que me dispersé un poco, pero definitivamente va de cómo tú también creas un perfil, ¿no? Ahora las redes sociales es algo importante. Yo por lo menos siempre cuando hablo con los chicos les digo, tú tienes que hacer que tus redes sociales trabajen para ti, no que tú trabajes para tus redes sociales. ¿Y a No, dónde voy desde este punto de vista? Y tú debes, en tus redes sociales, tú tienes que mostrar lo que quieres mostrar. Después cuando la persona se sienta contigo, capaz se da cuenta que eres mejor o le caes mejor o lo que sea. claro. Pero la red social tiene que ser un apoyo a la hora de cómo tú te vas a vender. Así de simple. Porque no sé, por lo menos me toca hablar con jugadores y les digo, yo no pondría esto en tus redes sociales porque no sé, es tu bebé recién nacido. Yo por lo menos sería un poquito más cauto en ese sentido. Pero eso depende y depende mucho de los perfiles. Yo capaz hago recomendaciones y veo que hay chicos que les sirven mucho la parte orgánica y quieren exponer absolutamente toda su vida por redes sociales. Es su decisión. Yo sí creo que uno debería ser un poquito más estratégico a la hora de ver cómo las elabora y bueno, cómo las pone a funcionar a favor de uno. Sí, al final son un marco muy importante. Es importante y al final es como un pedacito mínimo realmente de quién eres, tanto a nivel profesional, a nivel personal, en todos los niveles. Yo creo que lo más importante es justamente tener la posibilidad de sentarte con la persona que tengas que sentarte, hablar, que te conozca, que ver a la persona a los ojos, que realmente se vea la realidad de las personas. La red social es una ventanita muy pequeña.
tengo preguntas finales. Adelante, Un tranquilo. libro que te guste, por ejemplo, una recomendación o... Wow, buena pregunta. Hay uno que, no sé si la palabra es que está muy trillado, pero para mí fue clave en mi vida, que es El Alquimista. Eh, ¿Por qué? Voy a contextualizar. Me hubiese gustado darte una respuesta un poquito más técnica Claro, de un libro súper nuevo, pero no, es ese. Me acuerdo en un viaje, estaba viviendo en otro país y primero que era invierno, salía de mi casa y la nieve me llegaba hasta las rodillas. Estaba estudiando, justamente estudiando inglés, pero también estaba en un momento en que, bueno, me estaba costando recolectar dinero en ese momento para vivir en ese país. Y justamente la persona con la que vivía tenía una caja de libros y el único que tenía en español era el Alquimista. Entonces fue el único que empecé a leer porque todavía no claro. tenía la capacidad de leer en inglés. Y bueno, me atrapó la historia. Yo siento que lo que habla, lo que trata de expresar y sobre todo los mensajes como que más internos que uno tiene que descifrar y metiéndose un poquito más en la lectura, definitivamente se adaptan en mi vida, lo veo así, lo siento así y por eso, bueno, me siento bastante identificado. Sí, son libros además que te llegan en el momento que tienen Exactamente, que es que yo llegar. creo que fue eso, ¿sabes? Fue como un mensaje, es que no te lo expresé en la idea, pero justamente tú me estás complementando en ese sentido, Claro, es eso. O sea, era el mensaje que yo necesitaba en ese momento. espectacular. Y por último, una película también. Wow, una película. Hay una película que la vi cuando era muy chico y me marcó un montón. Es poco conocida, creo que es poco conocida, pero se llama Conversaciones con Dios. Yo en este caso no practico ninguna religión, pero sí soy muy creyente de Dios y para mí es como una guía que siempre utilizo y veo justamente en mi vida en general. Y habla mucho justamente de esto que te decía, de cómo la vida fluctúa, de cómo es tu relacionamiento contigo, cómo es tu relacionamiento con las personas en general y cómo es tu relación con Dios en este caso, que eso es muy particular. Pero te diría que esa, te pudiese decir una más, más moderna, pero definitivamente creo que esa es muy importante porque es una película que no tengo problema en verla muchas veces y cada vez que la veo siento que percibo un mensaje diferente al que había percibido en momentos anteriores. Bueno, William, muchas gracias. La verdad que estuvo muy buena la entrevista, me encantó. Y eso, gracias por compartir y por venir. Gracias a ti por este espacio. O sea, agradezco mucho, primero que estés acá, porque el tiempo de todos vale un montón, y segundo porque este tipo de conversaciones a mí me sirven también para recordar cosas que me suman. A veces mi vida, hablando a nivel personal, va tan rápido que no tengo tiempo de parar un poco y recordar y volver a experimentar esos momentos que fueron importantes para mí. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Máximo.